Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió en aquellos días que Juan, el Bautista, se encontraba en el desierto, proclamando la llegada del reino de Dios. Su voz resonaba en la soledad, un heraldo que anunciaba la llegada de aquel que debía venir, como había sido profetizado por los profetas. En la lejanía, la gente venía para escuchar sus palabras, cada uno afligido por el peso de sus pecados, buscando la purificación que solo el arrepentimiento podía traer. Convertíos, decía Juan con fervor. Porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2. Los corazones de aquellos que oían sus palabras eran profundamente conmovidos, y muchos, al ver la sinceridad en su mensaje, se sumergieron en las aguas del Jordán, simbolizando el renacimiento y la limpieza de sus almas. Esa mañana, mientras el sol se alzaba, la multitud creció, y Juan, con los brazos extendidos como para abrazar el mundo, se preparó para un momento que cambiaría el curso de la humanidad. En el fondo de su ser, sabía que la visitación del Mesías era inminente. La profecía reverberaba en su espíritu, y cada latido de su corazón resonaba con anticipación y reverencia. Fue entonces que, en medio del grupo, apareció un hombre, simple y noble. Era Jesús de Nazaret, su ser irradiaba una luz que iba más allá de la comprensión de los hombres. Al acercarse a Juan, la multitud contuvo la respiración. «Yo vengo a ti, a ser bautizado», dijo Jesús, la suavidad de su voz contrastando con la intensidad del momento. Juan, sintiendo la inmensidad de este encuentro, levantó la vista, deslumbrado por la gloria que emanaba de su primo. «Yo necesito ser bautizado por ti», exclamó, tembloroso ante la divinidad que le era revelada. Mas Jesús respondió con calma: «Deja por ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3:15. Con esa simple afirmación, la misión divina se estaba orquestando. Juan, aturdido, accedió y sumergió a Jesús en las aguas del Jordán. Al emerger, los cielos se abrieron y una voz resonó desde lo alto, un testimonio del testamento divino: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, marcando el inicio de su ministerio público, un acontecimiento que sellaba un pacto eterno entre el cielo y la humanidad. La multitud, aunque aturdida por la manifestación celestial, comenzó a murmurar. Algunos veían con fe, mientras que otros dudaban, envueltos en la incredulidad que siempre había acechado a los elegidos de Dios. «¿Es este realmente el elegido?», decían unos a otros. A lo lejos, los fariseos y escribas se reunieron, astutos en sus intenciones, ansiosos por desacreditar al que sería la piedra angular de su rechazo. Sin embargo, en el corazón de Juan, una llama ardía. Él sabía que su labor no era en vano, que cada palabra pronunciada y cada acto realizado había sido parte del inquebrantable plan de redención de Dios. Después de todo, había sido profetizado que un mensajero prepararía el camino para el Señor. Isaías 40:3. Mientras las olas de incertidumbre rodeaban la verdad de aquel bautismo sagrado, una pregunta emergía en el aire cargado de divinidad: ¿qué más había reservado Dios para el mundo a través de Jesús? La respuesta se acercaba a la humanidad, tejida en el grandioso relato de redención que el Altísimo estaba a punto de desplegar. De este modo, el llamado de Juan resonaba en el viento como un eco eterno: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. La obra de Dios estaba en marcha, y los hombres, sedientos de verdad, estaban a punto de confrontar la profundidad del amor divino revelado. La historia estaba por desarrollarse más allá de lo que ningún ojo había visto, y ningún corazón había sentido. Mientras el eco del bautismo resonaba aún en las aguas del Jordán, un silencio reverente se apoderó de la multitud. Los corazones, aún conmovidos por la voz divina, palpitaban con la expectativa de lo que vendría a continuación. Juan, aún con la mirada fija en los cielos abiertos, se sintió abrumado por la magnitud de la misión en la que había sido llamado a participar. El viento soplaba suave, pero su corazón estaba agitado, consciente de que el mundo ya no sería el mismo. De repente, las palabras de Jesús comenzaron a resonar en su mente: cumplamos toda justicia. Cada uno de esos términos impregnaba la atmósfera sagrada con una profundidad que iluminaba su propósito. Pero, ¿qué significaba realmente la justicia que debían cumplir?
Mientras se sumergía en sus pensamientos, una sombra pasó sobre su alma, un presagio de los desafíos venideros que aguardaban no solo a él, sino a toda la nación. Los fariseos, siempre al acecho, comenzaron a murmurar entre sí, buscando la manera de socavar la obra que apenas empezaba. ¿No es este el hijo del carpintero, el que creció entre nosotros?, decían con desdén. ¿Cómo puede ser que tenga autoridad para bautizar, y qué sé yo de los cielos abiertos y el testimonio del que se presenta en una simple orilla? Sus palabras, llenas de incredulidad y orgullo, caían pesadas sobre el grupo. Sin embargo, entre la multitud, había almas que ardían de fe fresca. Unos pocos, como pescadores de Galilea, habían comenzado a reconocer que en medio de su cotidianidad abrumada, Dios estaba haciendo algo nuevo. Él es el Cordero, murmuró uno, mientras miraba a Jesús, que comenzaba a caminar hacia el desierto, aparentemente en busca de soledad y preparación. Juan sintió un impulso poderoso en su ser. Entendía que su intervención no se limitaba a las orillas del Jordán. Su misión era ahora más amplia que el bautismo. Estaba preparado para ser la voz del que clama en el desierto, convocando a la gente a un compromiso que sería marcado por el fuego de la verdad. Entonces, se volvió hacia la multitud y exclamó: «Valientes son aquellos que buscan lo nuevo, el tiempo ha llegado para la libertad del cautivo». Las palabras de Juan conmovieron a muchos, y algunos se adelantaron, clamando a Dios en súplica, buscando un camino hacia la reconciliación. Pero en el corazón de Juan comenzó a gestarse otra preocupación. Mientras él predicaba, ¿sería suficiente su voz para preparar los corazones para lo que vendría? Había vislumbres de opresión que aún acechaban en la fe de su pueblo, el yugo de un imperio, la carga de falsos líderes. Y mientras pensaba en estos hechos, una revelación le llegó, porque no solo será un bautismo de agua, sino que Él los bautizará con el Espíritu Santo, Mateo 3:11. Este pensamiento lo electrificó. La transformación espiritual que vendría con Jesús sería más allá de la purificación externa, sería un renacimiento del corazón y del alma. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Juan sintió la pesada carga de lo que debía anunciar. «¡Ey, ahí viene! El que es más poderoso que yo», gritó, señalando hacia el horizonte donde la figura de Jesús se desdibujaba en el polvo, llevándose consigo el silencio de lo que está por venir, pero en lo profundo de su ser, sabía que la revelación de la redención no era solo acerca de la llegada de un rey, sino de un sacrificio que se avecinaba, algo que entraría en la historia, cubriendo los pecados de la humanidad con su sangre. Una verdad profunda se germinaba en su corazón, una voz susurrando: «Pero lo que aún no sabes, Juan, es que el verdadero sacrificio no solo cambiará a Israel, sino el destino de toda la humanidad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como presagios de un futuro aún por desvelar. Así, el ministerio de Juan se entrelazaba con el plan más grande de Dios, que ya estaba trazando la ruta de la salvación. La historia no había terminado, apenas comenzaba. Mientras el sol se posaba en el horizonte, la luz dorada teñía el desierto, marcando el comienzo de una nueva etapa en la historia de la redención. Juan, con el ardor aún en su pecho, retiró su mirada de Jesús que se alejaba y se volvió hacia los que aún lo escuchaban, sus rostros llenos de expectación inicial. «El tiempo se ha cumplido», proclamó con una voz resonante, «y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas». Marcos 1:15. Los corazones en la multitud se removieron, algunos se afligieron, mientras otros se entusiasmaron. Pero entre ellos, las voces críticas de los fariseos se alzaron de nuevo. ¿Quién se cree este que predica con tanto fervor? ¿Qué autoridad tiene para anunciar el arrepentimiento? ¿Acaso no somos nosotros los guardianes de la ley? La escena se tornó tensa. Juan, sintiendo el peso de la duda en el aire, miró a su alrededor. El eco de la incredulidad llegaba como un torrente, pero su mirada se centró en aquellos que despertaban a la verdad. «No soy yo el que os llamo», replicó Juan, su voz firme como un pilar. «Soy solo el precursor, el que viene después de mí es más poderoso, cuyas sandalias no soy digno de desatar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego», Mateo 3:11. Silenciosas llamas de anticipación comenzaron a brotar en algunos corazones, las figuras de los fariseos palidecían al escuchar la mención del fuego, símbolo de purificación y juicio. Se dieron cuenta de que su oposición no iba a socavar la misión que Dios había trazado. En tanto,
algunos publicanos, temerosos y arrepentidos, empezaron a acercarse a Juan, preguntándole qué debían hacer. Devuelvan lo que han robado a los brazos de su pueblo, respondió, y no exijáis más de lo que se os ha ordenado. Lucas 3:13. La multitud se agrupó en torno a él, cada uno llevando sus propias cargas, sus propias dudas y fracasos. El corazón de Juan se llenó de compasión, entendía que su labor era guiar a los perdidos hacia el Cordero, a ese que pronto llevaría sobre sus hombros el peso del mundo. No obstante, mientras proclamaba, las imágenes de lo que había de venir lo invadieron. Juan se sintió empujado a advertir sobre las consecuencias de la incredulidad. La hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, Mateo 3:10, advirtió, cada palabra muy consciente de su significado. Él sabía que el llamado al arrepentimiento pronto provocaría una división, algunos abrazarían la verdad, mientras que otros se quedarían en la oscuridad. De repente, un estremecimiento recorrió el terreno, el aire se tornó electrificado y Juan supo que era el momento. La presencia de Dios se sentía palpable en la atmósfera. Desde la lejanía, una figura se acercaba, y el murmullo de la multitud se tornó un susurro reverente. Jesús, el Mesías prometido, se acercaba en silencio, y todo apuntaba hacia el momento culminante de la historia, la revelación de su sacrificio lleno de amor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, proclamó Juan, sintiendo la urgencia estimular su voz. Un silencio sagrado se apoderó de la multitud, todos los ojos fijos en ese hombre que representaba la esperanza de toda la humanidad. Pero en su interior, la voz que anteriormente había murmurado en su corazón ahora resonaba con mayor claridad. ¿Estás listo, Juan? El sacrificio no solo cambiará el rumbo de Israel, sino que también abrirá las puertas del cielo para todos los pueblos. El peso de esas palabras le abrumaba, y la ansiedad se mezclaba con la anticipación. A medida que Jesús se acercaba, una revelación se instaló en el corazón de Juan. El verdadero plan soberano de Dios iba más allá de lo que sus ojos podían ver. La obra no solo se trataba de un sacrificio, sino de una restauración cósmica que alteraría la eternidad misma. Mientras descendía sobre él una profunda comprensión, Juan sabía que el camino a la redención sería un camino de dolor y gloria. La historia prometía desvelar secretos más profundos, y el eco de su misión apenas comenzaba. Mientras la multitud permanecía en expectación, una profunda quietud llenó el aire. Todos los ojos estaban fijos en Jesús, quien ya estaba cerca, con el rostro sereno, pero cargado de la historia del sacrificio que estaba por venir. La atmósfera, impregnada de un sentido de santidad, parecía suspender el tiempo. Juan, sintiendo la urgencia del momento, se arrodilló en reverencia. «Yo necesito ser bautizado por ti», dijo, su voz temblorosa, «¿y tú vienes a mí?». Mateo 3:14. En su interior, la lucha era intensa. La grandeza de aquel que tenía enfrente lo llenaba de asombro y, al mismo tiempo, un profundo amor brotaba de su ser. Comprendía que su papel era crucial en el cuento divino que iba develándose, una tarea que sería recordada a través de las generaciones. Jesús, sin embargo, respondió con suavidad y autoridad: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3:15. Las palabras resonaron en el corazón de Juan, una confirming divine that led him to ceder su voluntad individual al plan universal que Dios había trazado. Al momento de sumergir a Jesús en las aguas del Jordán, el cielo se abrió en un espectáculo de gloria. Un relámpago de luz descendió, y el Espíritu Santo, como una paloma, se posó sobre él. La voz del Padre resonó, fuerte y llena de amor: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. La revelación era inconfundible. La Trinidad se manifestaba en aquel instante, uniendo las dimensiones celestial y terrenal. La multitud se postró, algunos con temor y asombro, mientras que otros perdieron el control ante la maravilla de lo que estaban presenciando. La voz de Juan se alzó nuevamente, ya no era solo un mensajero, sino un sello de ese momento eterno. Las imágenes del futuro golpeaban su mente. El reino de Dios, pensó, no solo se centra en Israel, sino que abarca todas las naciones. En ese instante, Juan comprendió que su aumento significaba la disminución del antiguo orden. Él había preparado el camino, y ahora, la luz del mundo se materializaba ante ellos en la figura de Jesús.
Pero el camino hacia el reino no sería de gloria instantánea, cada promesa de Dios conllevaba un costo, y un sacrificio se aproximaba. Sin embargo, no era solo un camino a la redención, sino un proceso que permitiría que la humanidad entendiera la profundidad del amor del Padre. Aquella misión, cargada de esperanza y sufrimiento, abriría la puerta a una nueva relación entre Dios y los hombres, donde la gracia y la verdad prevalecerían. Era el cumplimiento de la profecía que anunciaba que el lobo habitaría con el cordero, Isaías 11:6, mientras la multitud se dispersaba después del potente evento, ungida por un asombro renovado. Juan notó algo en el horizonte. Una nube oscura, un presagio de lo que estaba por venir, se cernía sobre el terreno. Reflexionó sobre el sacrificio que se avecinaba y la batalla que cada corazón tendría que enfrentar entre la luz y la oscuridad. Cuando pensó en la lucha y el dolor que vendrían, una profunda resolución creció en su pecho. Sin embargo, también una pregunta se planteaba en su alma: ¿están listos los hombres para ver el verdadero rostro de la redención? Las palabras de la voz interna resonaban más poderosamente, como un eco divino, de pie en la orilla del río, con el espíritu agitado y la mente llena de visiones. Juan sabía que el verdadero plan soberano de Dios aún no se había revelado por completo. Pronto, pensó, se desatarán fuerzas que cambiarán la historia, el sacrificio será el eco de la mayor victoria, pero aún hay más que necesita ser desvelado. ¿Qué otra cosa quiere que yo sepa, Señor? El cielo todavía resplandecía, pero la oscuridad se acercaba. ¿Estaría Juan preparado para enfrentar lo que vendría? Las puertas del destino estaban por abrirse, y la promesa del reino se acercaba más de lo que nadie imaginaba. Mientras el murmullo de la multitud finalmente se disipaba y los ecos de la voz divina aún resonaban en el aire, Juan se sintió atraído por el río que había testificado el descenso del Espíritu. Las aguas del Jordán, aunque corrientes y agitadas, parecían reflejar la calma poderosa del cielo abierto. Pero en su corazón, una inquietud se había instalado. Algo profundo y misterioso se estaba fraguando, algo que traspasaría cualquier entendimiento humano. Al retirarse a meditar junto a las aguas, comenzó a recibir visiones que desbordaban su alma. Las imágenes eran deslumbrantes: un rebaño disperso, ovejas atemorizadas buscando un pastor, un camino tortuoso y lleno de espinas, y, en medio de todo, un cordero inmolado, cuya sangre sería el precio del rescate. ¿Quién es este cordero?, se preguntó Juan en su espíritu, sintiendo que la respuesta resonaba no solo en su mente, sino en cada fibra de su ser. En su meditación, la voz del Altísimo llegó a él, clara y poderosa: Juan, el camino es estrecho y lleno de sufrimiento, pero la gloria que sigue es eterna. La redención de mi pueblo será mediada a través de la entrega absoluta. No temas, porque mi plan se cumplirá y a través de ti, muchos conocerán mi nombre. La proclamación del Padre hizo que su ser palpitara de fervor. Su misión había tomado una nueva dimensión. Así como el bautismo simboliza el arrepentimiento, el sacrificio simbolizará el nuevo comienzo, murmuró Juan con un nuevo fervor. En ese instante, se levantó y miró hacia la multitud que aún lo rodeaba. Sabía que su declaración iba más allá de aquel momento, sería un saludo a la luz que venía a iluminar las naciones. De pronto, el silencio fue interrumpido por un susurro que corría entre las gentes. «He aquí el Cordero de Dios», gritó un hombre desde el fondo, lleno de alabanza. Más y más voces se unieron al clamor, ignorando las sombras que acechaban, ante la promesa de lo que se avecinaba. La luz del principio del establecimiento del reino resonaba en cada rincón del corazón de quienes estaban presentes. Pero la turbulencia se sentía en el aire. Estos contagiosos gritos de júbilo no tardarían en atraer la atención de quienes anhelaban preservar su propio poder en lugar de la verdad celestial. Juan podía sentir la tensión, la oscuridad no se había despedido. Volviendo su mirada al horizonte, su corazón fue golpeado por la certeza de que el tiempo de la prueba se aproximaba. Y señala, repitió Juan en voz baja para sí mismo, que se debe cumplir lo escrito: el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Con cada palabra, reforzaba su propósito: él llevaría la voz que anunciara al mundo el sacrificio próximo. Cada día a partir de entonces sería un paso más cerca de la crucifixión, y cada paso también era un paso más profundo en la fe. Mientras la multitud se dispersaba, dispuesta a llevar el eco de la voz divina, Juan sintió que una pregunta se formaba en su corazón.
¿El pueblo está listo para recibir la verdad que cambiará el curso de sus vidas? Teniendo presentes las tradiciones del pasado, sabía que la resistencia se levantaría. Un resplandor cálido emergió en su interior, llenando su ser con una expectativa divina. Así, decidido, se dirigió al monte cercano, donde la soledad podría llevarlo a la claridad. Con cada paso, sabía que su misión estaba intrínsecamente ligada al sacrificio del Cordero. No solo lidiaré con la portee de su sacrificio, sino que seré la voz que prepare el camino, le decía a Dios en su oración. De repente, como un relámpago, la revelación llegó a su alma. Pronto la gloria de Dios será revelada no solo en sufrimiento, sino en redención. El sacrificio ya no será solo una estrategia, sino un pacto eterno. La verdad estalló como el sol sobre la nueva mañana. Con su corazón lleno de fervor, Juan miró hacia el cielo. Sabía que pronto, el Cordero que había sido señalado revelaría más de lo que su corazón podría soportar. Cuando el tiempo se acercara, todo lo que fue prometido se manifestaría. Permíteme sostener tu verdad, Señor, y que mi voz sea el llamado de tu pacto que se está gestando. El reino no estaba solo en las sombras, estaba profundamente arraigado en la luz que atravesaría la oscuridad. ¿Quién podría imaginar los caminos que se abrirían para aquellos listos para recibir la verdad absoluta? Las puertas del destino estaban por abrirse, y Juan se sintió ante el umbral de lo desconocido, listo para ser el heraldos de lo que vendría. ¿Y qué más hay en tu plan, oh Dios de la redención? Así, el misterio de su llamado lo preparaba para enfrentar la historia que estaba a punto de desatarse. Mientras Juan se adentraba en la quietud de la montaña, el viento susurrante entre los arbustos parecía llevar consigo el eco de antiguas profecías. Allí, en lo alto, su espíritu se elevó en súplica, buscando claridad delante de su Creador. Las palabras de la voz celestial aún reverberaban en su corazón, llenándolo de una mezcla de temor y reverencia. Señor, clamó Juan, hazme un instrumento de tu paz en medio de este pueblo cansado y sediento. Prepara sus corazones para recibir la verdad que has prometido. Que mi voz sea la que abra los cielos, que cada palabra que pronuncie sea un paso hacia la revelación del Cordero. Las estrellas brillaban intensamente aquella noche, como si el mismo cielo respondiera a su clamor, recordándole que el gran plan estaba más allá de lo que podía comprender. Y mientras oraba, su ser se llenó de visiones de un pueblo restaurado, de caminos rectos y corazones transformados. Pero, ¡ay!, exclamó su corazón, ¿están listos para lo que se avecina? En ese momento, una sombra se deslizó a lo lejos, en el oscuro horizonte. Era un grupo de hombres, recubiertos de atavíos religiosos y con semblantes implacables. Sus corazones, llenos de dudas e intereses egoístas, se acercaban con la intención de cuestionar la voz que estaba saliendo del desierto. Juan sintió una carga crecer en su pecho, sabía que no solo predicaría el mensaje de redención, sino que también enfrentaría la animosidad del corazón humano. Al verlos aproximarse, respiró hondo, recuperando su firmeza. Su voz resonó con tal autoridad que los vientos parecieron detenerse. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Las palabras se alzaron con peso, desafiando sus corazones endurecidos. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no os vanagloriéis diciendo, a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Mateo 3, 7-9. Los hombres, sorprendidos y ofendidos, intercambiaron miradas de ira. El desafío del profeta parecía tambalear su autoridad, y aunque Juan sabía que su predicación dividiría aguas, no podía vacilar. La revelación del Cordero requería valentía y determinación. Viene tras de mí uno más poderoso que yo, continuó Juan, observando cómo su mensaje comenzaba a calar en los corazones receptivos. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1, 7-8. Al mencionar el fuego, sintió el ardor del juicio divino y la esperanza de la transformación. La chispa de un nuevo pacto estaba encendida, las miradas inquietas se transformaron en murmullos, y el temor entre la multitud comenzaba a contagiar a aquellos hombres. Los vientos celestiales comenzaron a soplar nuevamente, como testigos de una verdad que se despliega en el tiempo. Mientras se retiraban con corazones inquietos, Juan volvió su mirada hacia el cielo que se empezaba a teñir de amarillo ante la llegada del alba.
Aunque la oposición se alce, tu plan es superior, oh Dios, murmuró con voz entrecortada. Tú usarás mi voz para despertar a tu pueblo y preparar el camino. De pronto, como si el cielo se abriera una vez más, entendió con claridad que su propósito no solo abarcaba preparar a su pueblo, sino que también debía llevar la carga del conflicto que vendría. Una sombra profunda se cernía sobre el destino del Cordero. ¿Quién podrá sostenerlo?, pensó, sintiendo el peso del futuro pesado sobre sus hombros. La sombra no solo sería la de las dudas humanas, sino la del sacrificio por venir. Con cada amanecer, el instante del cumplimiento se acercaba, y con él, el eco del sacrificio que ya se forjaba en la eternidad. Así, Juan, ungido y listo, se posicionó para ser el precursor de la revelación celestial, sin saber que en la eternidad se estaba gestando el más grande de los pactos que la humanidad jamás conocería. Está en ese dolor de corazón donde se revelará el amor más profundo, reflexionó. ¿Qué más, oh Señor, deseas revelarme sobre tu plan eterno? Su clamor fue un susurro en la grandeza de la historia, y en su humildad, la esperanza brilló intensamente. Así, las aguas del Redentor comenzaban a moverse. Mientras el primer rayo de luz del alba se filtraba entre las montañas, Juan sintió una vibración en el aire, una expectación que lo llenaba de un nuevo fervor. Su corazón latía con la convicción de que el momento decisivo se acercaba. A medida que la claridad del día se expandía, el paisaje se transformaba en un lugar de encuentro, un escenario donde cada piedra y cada hoja parecían guardar secretos de la eternidad. De repente, la multitud comenzó a congregarse alrededor de él. Hombres, mujeres y niños de diversos orígenes se acercaban, atraídos por la promesa de las palabras de Juan. Algunos venían con ansias de escuchar, otros con escepticismo, pero todos llevaban en sus corazones una sed insaciable de verdad. En medio de sus pensamientos, Juan recordó las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, Isaías 40:3. Era su mandato, su misión sagrada en la historia de Dios. Juan se levantó, y al mirarlos, sintió que cada rostro representaba una historia. Arrepentíos, proclamó, su voz resonando con poder. Porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2. La multitud se detuvo en seco, y el aire se cargó de una tensión palpable. Muchos sintieron un profundo impacto en sus corazones, como si la palabra atravesara las murallas de sus almas. Algunos comenzaron a llorar, recordando sus transgresiones, mientras que otros miraban con júbilo, sintiendo la esperanza fluir en ellos por primera vez. La convicción del Espíritu de Dios estaba trayendo luz a la oscuridad, y Juan sabía que la lluvia de salvación estaba próxima. Muéstrenme sus corazones, continuó, porque no es suficiente con palabras vacías. Demostrad la transformación en sus vidas. Entonces, entre las sombras de la multitud, surgió un hombre. Su mirada era intensa y su porte imponente. Era un fariseo, conocido por su religiosidad, que preguntó con desdén, ¿quién te ha dado poder para juzgar, Juan? ¿Acaso crees que tus palabras son más que el legado de la ley? El resto de la multitud se quedó en silencio, expectante. Sin titubear, Juan respondió, la verdad no viene del hombre, sino del Altísimo. Ustedes se aferran a la tradición, pero han dejado a un lado el corazón del pacto. El Señor no busca mera formalidad, sino arrepentimiento genuino. Lucas 3:8. Ahora, el murmullo dentro de la multitud comenzó a crecer, y Juan entendió que había tocado una fibra sensible. Las palabras de Juan volaron como flechas, y muchos empezaron a cuestionarse a sí mismos. ¿Qué es lo que realmente creemos? ¿Estamos listos para el cambio que se avecina? El alba se volvió más brillante, y de pronto, el cielo se oscureció de una manera distante pero ominosa. Una presencia más profunda parecía descender, como un velo que cubriera la tierra. Juan sintió un escalofrío en su interior, el tiempo se reducía y toda la creación anhelaba la manifestación del Redentor. Entonces, una voz retumbante y clara cortó el silencio, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquella proclamación resonó en el corazón de Juan, revelando que el tiempo de la revelación del Cordero se acercaba. El poder del Altísimo se preparaba para desatarse sobre el mundo, y con ello, la culminación del pacto prometido. Juan, de rodillas, clamó llenándose de temor y reverencia. ¿Qué más, oh Señor?
revela el propósito de tu plan eterno. La respuesta llegó en forma de una sombra que se proyectaba en la cercanía, anunciando que aquel que tenía la autoridad sobre el cielo y la tierra estaba al borde de entrar en la escena. Las promesas de Dios comenzaban a cumplirse, y con cada latido, la historia del sacrificio divino se tejía en la trama de la humanidad. La gloria del Señor se acercaba, un acontecimiento que cambiaría el curso del tiempo. Juan sintió el peso de su misión, sabiendo que la obra del Cordero había de cumplirse en la mayor prueba de amor jamás vista. ¿Puede la tierra soportar lo que vendrá? Se preguntó Juan, adentrándose en el misterio del sacrificio próximo. Con cada palabra que pronunciaría, los cielos y la tierra esperaban expectantes. Esta era la hora del cumplimiento, y la revelación de la verdad estaba por desatarse. El viento soplaba tenuemente mientras la multitud en el campo se mantenía en un silencio reverente. Juan observaba sus rostros, reflejos de unos corazones inquietos, sedientos de amor, perdón y redención. En ese momento, la atmósfera se crispó y un relámpago de conciencia iluminó los corazones de los presentes. Ya es tiempo, pensó Juan, sintiendo la urgencia del momento como una llama ardiente en su pecho. La voz del Altísimo resonaba aún en su mente, y la sombra que había vislumbrado antes parecía acercarse, manifestándose con más claridad. La multitud temía al hombre que aparecía, y sin embargo, había una calma haciéndose presente en el rincón más profundo de sus almas. De pronto, entre la gente, una figura reconocible emergió. Su rostro resplandecía con una luz propia, y su andar tenía un aire de autoridad y gracia singular. «Es él», murmuraron algunos. Juan no podía apartar la mirada. A medida que se acercaba, un profundo entendimiento sobrevenía sobre él, como si los cielos se abrieran para revelar el destino de su misión. «Yo vengo a ti, para ser bautizado», habló el hombre, y su voz, suave pero firme, resonó con el poder del universo. Juan, abrumado, intentó rechazarlo. «Soy yo quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Mateo 3:14, exclamó, su espíritu temblando ante la majestad del que se presentaba. «Deja que así se haga, porque así conviene que cumplamos toda justicia», respondió el hombre, llenando la escena con un aura de santidad indescriptible. Juan sintió que no solo se trataba de un bautismo de agua, sino de un acto que desencadenaría torrentes de gracia y verdad sobre toda la humanidad. Cuando Juan finalmente accedió y sumergió al hombre en las aguas, el cielo pareció abrirse. Una paloma descendió, envolviendo al que salía del agua, y nuevamente resonó la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. La revelación invadió el corazón de Juan como un torrente de amor divino, convirtiendo su ser en un testimonio viviente de la historia que estaba a punto de escribirse. La multitud se arrodilló, temblando ante la presencia del Altísimo. Los corazones de aquellos que antes se mostraban escépticos se doblegaban ante la majestad del evento. Lloros de arrepentimiento y aclamaciones de alabanza se entrelazaban en una sinfonía celestial, porque habían sido testigos de la inauguración del reino de los cielos. «¿Qué significa esto?», susurró una mujer, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué ha descendido el Espíritu?». Juan, levantándose lentamente, comprendió que no solo había sido el precursor de un movimiento, sino que se había convertido en guardián de un pacto eterno. «El reino se acerca», declaró Juan, su voz resonando con la súplica del cielo. «Él es el Cordero, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Las palabras de Juan llevaban la carga del amor divino, anunciando el inminente sacrificio y la esperanza de salvación. Un shofar sonó distante, como un eco celestial, y de entre las sombras de la multitud, surgió la indagación: ¿cómo encontraremos nuestras propias redenciones? Juan sonrió, sintiendo el vacío del aire alrededor. «El camino ha sido preparado, solo hace falta que sigáis sus pasos y confiéis en el poder de su sangre». Así, cada corazón latía en anticipación y temor, esperando el despliegue del plan soberano de Dios. Esa mañana, un nuevo sacrificio se levantaba en la historia y, al mismo tiempo, una revelación mayor se aproximaba. De repente, al mirarlos una vez más, Juan se sintió invadido por un profundo sentido de la revelación inminente. «Las puertas del cielo están a punto de abrirse», proclamó. ¿Podrá el mundo estar listo para la verdad suprema que vendrá? Las palabras flotaron en el aire,
creando un eco, despertando un misterio que resonaría por generaciones. Así pasó el tiempo, y la vida de Jesús comenzó a desplegarse ante los ojos de aquellos que habían sido testigos de su bautismo. Con cada milagro, con cada enseñanza, él extendía el reino de Dios, provocando asombro en los corazones y también desconfianza en los líderes religiosos. Era innegable, él era el Cordero que había sido anunciado, pero la sombra del sacrificio inevitable se cernía sobre su misión. Los días de ministerio estaban llenos de enseñanzas profundas, como aquella que resonó en el Sermón del Monte, donde las bienaventuranzas fueron proclamadas, Mateo 5. El pueblo ansioso de esperanza escuchaba palabras de consuelo y desafío, mientras que los fariseos se llenaban de celos y rechazo, sintiéndose amenazados por la verdad que brotaba de la boca del Maestro. A través de los paisajes de Galilea y más allá, Jesús sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos y dio vista a los ciegos, cada acto desvelando más del carácter de Dios mismo. En medio de la multitud, aquellos corazones tocados empezaban a entender que la llegada del reino no era solo una revolución política, sino una transformación espiritual profunda. Sin embargo, la mayor revelación estaba aún por venir. Juan, en su prisión, comenzó a cuestionar. Su iteración como precursor parecía no alinearse con lo que veía. En una de sus noches de vigilias, envió mensajeros a preguntar, ¿eres tú el que había de venir, o debemos esperar a otro? Lucas 7:19. La respuesta de Jesús fue clara, resonando con amor y autoridad: ide y decid a Juan las cosas que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lucas 7:22. En estas palabras, el eco de cada profecía se cumplía, y aún más, Juan comprendió que la obra del Cordero no era lo que él había imaginado. Era mucho más. El tiempo pasó y las tensiones aumentaron, la oposición fue creciendo. Aquellos que se aferraban al antiguo orden no podían soportar la luz brillante de la verdad, y finalmente, llegó el día en que Jesús fue traicionado por uno de sus propios discípulos. Judas, llevado por la avaricia, vendió a su maestro por 30 monedas de plata. La noche del arresto fue una condena pesada para todos. Jesús, rodeado por los suyos, partió el pan y bebió del vino, instituyendo la cena del Señor, un acto de renovación de pacto, su cuerpo y su sangre que serían entregados por amor a la humanidad. Lucas 22, 19-20. La anticipación de la cruz estaba a las puertas, y todo lo que había sido anunciado estaba a punto de cumplirse. En medio de la agonía del huerto de Getsemaní, Jesús experimentó una profunda angustia. Clamó al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La sombra del sacrificio se hacía cada vez más oscura, pero la obediencia de su corazón era la luz que iluminaba el camino hacia la redención, y así, la entrega fue final. En la cruz, el Cordero silencioso fue llevado como un sacrificio, sus brazos extendidos, abrazando el dolor de la humanidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Las lágrimas del cielo parecieron caer, y la tierra tembló. La historia estaba en un clímax de amor y sufrimiento. La proclamación final resonó desde el árbol: consumado es. Juan 19:30. Juan, el Bautista, en el reino eterno, comprendió que el sacrificio de su primo no solo traería redención a Israel, sino a toda la humanidad. Todo fue preparado para este momento sublime. 3 días pasaron en silencio, y al amanecer del tercer día, las puertas de la tumba se abrieron. Jesús, el Rey de Gloria, resucitó. El poder de la muerte fue vencido por el amor que nunca falla. El Cordero vive, resonó en el corazón de todo aquel que había creído. El mensaje fue claro y poderoso: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Así, los corazones renovados, los seguidores de Jesús comenzaron a diseminar la verdad, anunciando que el sacrificio del Cordero había traído vida eterna a todos los que creen. Con esta gran culminación, la promesa de un nuevo pacto se establecía. Las sombras de la ley se disolvían en la luz de la gracia. Los que alguna vez anduvieron en tinieblas ahora eran iluminados por la luz del Cordero, y la historia de redención continuaba a través de las generaciones. Un profundo llamado se siente en cada corazón. Tú, ¿qué has oído esta historia de amor y sacrificio? ¿Cómo responderás? El mensaje es claro: el sacrificio ha sido hecho,
la gracia es disponible. Pero ahora, la invitación está en tus manos. Suscríbete inmediatamente al canal. No pierdas la oportunidad de escuchar las historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir este mensaje poderoso. Comenta tus reflexiones sobre el sacrificio del Cordero y cómo esto impacta tu vida. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La verdad del reino está en tus manos.